Yo estudié la doble carrera, lo que se suele decir doble carrera, que es guía de turismo y técnico. O sea, yo me recibí con los dos títulos porque en el lugar donde fui a estudiar aproveché eso. El lugar que elegí, que fue la escuela La Suisse, que es una privada, la Suisse Tech se llama, que queda a unas pocas cuadras del Congreso Nacional. Elegí ahí por ese tema de, de los dobles títulos. Hay lugares donde se estudia guía de turismo y otros técnico en turismo. Que básicamente la diferencia, para que se entienda lo básico, es que el guía es la persona que está, como su palabra lo dice, guiando. O sea, está en algún lugar, explicando el lugar o contando historias del lugar, desarrollando algo. En cambio, el técnico de turismo es el que está más orientado a la agencia de viajes, o sea, ven cosas que se tienen que ver más con lo administrativo, ¿no? Entonces, ahí se ve, por ejemplo, marketing, publicidad, administración de empresa, ventas, compras, promoción turística, las relaciones con otras agencias, con hoteles. Entonces, yo tengo los dos títulos, pero de técnico nunca trabajé, me trabajé como guía, y en lo laboral he trabajado desde... mi primer trabajo fue como paseante, como una pasantía en la Secretaría de Turismo de Salta. Daba información turística de Salta sin haber conocido Salta todavía en ese momento. Así que la gente se lo creía, así que lo hacía bastante bien decirlo. Pero no, en realidad nos habían dado como libros de turismo de Salta, entonces leíamos libros de turismo, nos daban folletos y después nos tomaban un examen y si aprobamos el examen ahí podíamos trabajar en la Secretaría de Turismo. Entonces, bueno, entonces digamos que tenía como la información necesaria como básica, porque generalmente en ese centro de turismo se da información básica, cómo ir, dónde alojarse, qué principales lugares, no se hablaba de la historia de la ciudad, las cosas, ¿no? Y después pasé por diferentes trabajos hasta llegar a un museo en San Isidro y ahí en ese museo trabajé durante 9 años. Hacía las visitas guiadas del museo, hice exposiciones, eh, temas culturales. Ahí es donde trabajando en el museo me puse a estudiar la Tecnicatura de Museología como para hacer un complemento. Y 9 años de ahí, bueno, renuncié y pasé a trabajar en una agencia de viajes eh, haciendo viajes por el interior. Así que con turismo conocí, por ejemplo, no sé, partes de las cataratas, conocí Brasil este año en marzo, cuando empezó el tema de la pandemia, estaba en Brasil con turistas, señoras, eh, con, un, con, un, centro de jubilados, con esta agencia trabaja mucho con centros de jubilados, se estaba con jubilados en Brasil cuando pasó todo lo del coronavirus, así que nos tuvimos que volver de golpe y hacer cuarentena obligatoria por haber viajado al exterior y todo eso. Pero bueno, estuvo interesante porque gracias al turismo y a esa agencia, por ejemplo, conocí Brasil, conocí algunas zonas de Entre Ríos, eh, ¿qué más conocí? Conocí Federación, el verano pasado hice temporada en Mar del Plata, estaba trabajando yo en Mar del Plata en un hotel con turistas que iban a Mar Plata, trabajé también en la recepción de un hostel durante un año, así que tuve cosas variadas. Y bueno, hoy en día estoy estudiando el profesorado de historia y uso la agencia de viaje como un complemento para sostenerme mientras hago los otros estudios. A veces es como una carrera un poco, no diría un poco cara, pero sí hay que pensar que aunque se va a un lugar público, va a haber que pagar algo porque las prácticas del turismo se hacen viajando. Entonces uno tiene que hacer un viaje. Hay que hacer viajes en ese momento, entonces lo que pasa, la práctica, por ejemplo, para recibirse, la última práctica es hacer un viaje de una semana. Es organizar un viaje de una semana y repartir con compañeros la organización, repartir cómo van a ser las visitas guiadas, porque nos hacemos a nosotros mismos las visitas guiadas, y elegimos Salta Jujuy. Conocí Salta Jujuy ahí, y bueno, fue como un viaje de egresados, digamos, fue un viaje de egresados, pero que en vez de contratar una agencia de viajes para que lo haga, lo organizamos nosotros mismos. Nosotros elegimos el hotel, nosotros elegimos dónde ir, cuántos días quedamos en cada lugar, así que aprovechamos aprovechamos incluso para ir a lugares que quizá las agencias tradicionales no van, porque nosotros queríamos, por ejemplo, queríamos como conocer una comunidad indígena del norte, entonces nos pusimos en contacto y estuvimos todo un día con una comunidad indígena,
fuimos, por ejemplo, en vez de contratar un micro grande, contratamos combis, y con combis fuimos, por ejemplo, a Iruya, que hay que cruzar una montaña, y los micros no pueden. Entonces, nosotros aprovechamos todo eso y nos autoorganizamos el viaje egresado, por así decirlo. Esto es algo que generalmente es así, por lo menos todos los lugares, las escuelas de turismo que conozco, tecnicaturas de turismo que conozco, son más o menos parecidas, que es que en el primer año lo que se hace en la práctica de guía es guiar una plaza. Plaza de Mayo, Plaza Congreso, Plaza de Lavalle, frente al Colón, Plaza San Martín. Y el estudiante lo que hace es como practicar guiando 2 o 3 cosas de la plaza, ¿no? O sea, como que no te tiran de entrada a un viaje, sino que el primer año, generalmente, lo primero es una plaza, después es una cuadra de una avenida, ya el segundo año es lo que se llama un barrio tradicional, o sea, Recoleta, San Telmo, San Nicolás. Después la segunda parte del año ya es un barrio no tradicional. Me acuerdo que a mí me había tocado Parque Patricios, entonces de Pompeya, que queda al lado, así que era como contar más o menos mi infancia en esa práctica. Y después está el hacer un viaje de fin de semana. Mi práctica de viaje de fin de semana fue a la ciudad de Colón, en Entre Ríos, así que ahí también conocí Entre Ríos en la facultad. Y después el viaje largo, lo que se llama viaje largo, de un viaje de una semana, fue el de Salta a Jujuy, que ese ya la organización lleva un año entero. Porque, digamos, eh, una vez terminado ese viaje entero es cuando te ponen, o sea, son viajes, pero te pones nota y tenés que estar guiando, y si te va mal tenés que volver a organizarlo, y bueno, esa es la parte fea cuando organizas un viaje y te va mal y tenés que volver a organizarlo, entonces es la parte fea, pero es parte de la práctica, es eso, organizar un viaje y guiarlo. Sí, eso de las prácticas es como muy propio de las facultades y escuelas privadas. Por ejemplo, yo, por ejemplo, no tengo, sí tengo a lo último que la universidad va a hacer convenio, pero bueno, para como es nueva, todavía no realizó ningún convenio, pero bueno, ya los próximos chicos, el primer, ¿cómo es? Los primeros egresados, que van a ser los del año que viene, van a tener sí o sí una práctica que están organizando convenios ya desde ahora, desde la universidad. Sí. Pero los que los que, como por ejemplo Julio, hacen todos los años son muy de la universidad o escuela privada. Entonces eso está re bueno y para considerar si deseamos ir a una facultad privada o pública, como eso es muy bueno. Yo estoy estudiando en Rosario, en la Universidad Nacional de allá. Eh, la carrera es muy particular porque está en 2 facultades. Una que es la Facultad de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas, y la otra es la Facultad de Economía y Estadística. La carrera es una sola, los primeros 2 años se cursan en los dos lados. O sea, yo hasta el día de hoy curso en la Facultad de Políticas y en la Facultad de Económicas. Sí. Y después, depende de la orientación que elijas, vas a irte a una facultad u otra. Tenés 2 orientaciones, que una es más a todo lo que es la gestión de las empresas y la industria turística, como dijo Julio, por ejemplo, tenés materias como marketing, todo lo que es tecnología, te especializás más en eso, en poder gestionar un hotel, en poder gestionar una agencia de viajes, cómo venderla. Y en la Facultad de Políticas te especializás en lo que es la generación de políticas públicas. O sea, como por ejemplo en la Secretaría de Turismo, cómo yo puedo desarrollar una ciudad para, para que sea turística. Entonces, yo como planificador de políticas veo, bueno, tengo un hotel, 2, 3 hoteles, qué sitios gastronómicos tengo, qué circuitos, etcétera, etcétera. Yo estoy haciendo la orientación en la Facultad de Políticas, orientada a la gestión de políticas públicas. Igualmente, lo que tiene de bueno la licenciatura es que te prepara para todo. Yo también, aparte de todo lo que es política, estoy viendo administración, economía, cómo genero un circuito turístico, cómo hago nichos de mercado, que bueno, eso es un poco más específico, pero también, o sea, no es
tan relevante si yo me recibo en una facultad u otra, simplemente es lo que yo prefiero y lo que me llama más del sector turístico. Pero es muy, muy amplio. Vos, desde que te inscribís, depende de la orientación que vos elijas, te inscribís en una facultad u otra. Y después te especializás en una orientación. Pero, por ejemplo, son 4 años, ¿no? 2 se cursan en las 2 facultades, otros 2 en una facultad sola. Si yo llegué a estos 2 años y digo, bueno, no me gusta lo que es la política o las políticas públicas y me quiero ir por el lado de la administración, puedo cambiar, puedo hacer el pase, no hay ningún problema. Lo mismo si yo el día de mañana termino en políticas los 4 años y digo, bueno, quiero hacer la orientación en administración. Voy y me anoto y hago esos 2 años. Sí, algo que tenía pensado era relaciones internacionales, que también me gusta mucho, que bueno, tiene que ver parecido porque también se puso en la facultad de política. Meli, ¿vos habías considerado de nuevo relaciones también o no? Sí, por eso te iba a contar que de hecho turismo en los primeros 2 años tiene mucho en común con relaciones internacionales y con políticas, de las 2 carreras. Muchas veces tenemos las mismas materias, nada más que orientadas al turismo. Mira. Pero bueno, yo también el primer año lo consideré, digo, capaz me gusta relaciones internacionales y de hecho sí, en algún momento calculo que la voy a poder estudiar. Pero sí, son distintas carreras, pero tienen mucha relación porque se cursan en la misma facultad y porque muchos de los profesores son los mismos que dan en las otras carreras. Entonces, siempre vas a tener una influencia de relaciones internacionales. Claro. Pero es una carrera hermosa. Eso de querer mostrar y de querer difundir se puede hacer de diferentes maneras. Se puede hacer a través de visita guiada, que es un guía contando un lugar. Se puede hacer a través de una agencia de viaje para que una persona vaya a ese lugar, o a través de la licenciatura de políticas estatales para poder difundir un lugar. O sea, el objetivo de cuando vos vas a estudiar turismo es dar a conocer un lugar, incentivar a que la gente viaje, no que vos viajes. Vos buscas el incentivo a que el otro viaje y que el otro conozca. O quizás vos no viajás o vos no conocés, es eso, porque de la camada de personas que estudiaron conmigo turismo, yo soy el único que está viajando por trabajo, todo lo demás no, todo lo demás o está en una oficina o está arriba de un micro dando vueltas por la ciudad de Buenos Aires, es así. Uno cuando quiere estudiar una carrera hay que conocer la carrera antes, saber cuál es el objetivo de la carrera, saber qué es lo que la carrera te va a dar, saber lo que vos querés. Por eso yo siempre, cuando me dicen de turismo, viajás. No, la verdad es que tengo la suerte de estar viajando, pero tardé 13 años en que me paguen para viajar. O todo lo contrario, hay gente que quizás no quiere viajar, que quiere estar en una agencia de viaje o haciendo políticas en una oficina, por así decirlo, no necesariamente estar viajando. Depende de cada uno también. Al tocar varias aristas de distintas ciencias, uno está muy involucrado en lo que es, por ejemplo, yo la sociología o lo que es relaciones internacionales, y le involucra mucho o te toca mucho lo que es lo social. En mi carrera yo me dedico a desarrollar una ciudad y desde mi punto de vista a darle la posibilidad a mucha gente de trabajar. Entonces, es muy importante esto que dice Julio, no es viajar, sino incentivar a que otros vengan y conozcan y podamos desarrollar una ciudad turística. Yo entré con la expectativa de trabajar en un crucero. Sí, yo quería trabajar en un crucero, pero después cuando me di cuenta que se necesitaba nivel first de inglés, dije, no, besitos, chao. Tengo inglés y portugués y sí, es re importante. No es primordial, porque vos podés trabajar acá como Julio, guía de turismo, para gente que hable el mismo idioma que uno, pero es muy emocionante y muy lindo poder conectarse y hablar con otras personas extranjeras. Y también te abre muchas puertas, ni hablar eso, te abre más puertas laborales. Pienso que mientras más, entre comillas, ¿no?, extraño sea el idioma o menos hablado, cobra mucho más. Estudias, no sé, chino, ruso, Claro. japonés. Poner que salen turistas chinos a el mundo, es el mayor país, y sería muy bueno que sepas hablar chino. Acá nadie sabe, menos un guía
o un licenciado en turismo. Es muy raro. Claro, generalmente es alguien que sabía chino por su cuenta, pero no estudió turismo, pero como no hay guías que hablen chino, termina trabajando el que estudió chino porque tenía ganas de estudiar chino. ¿Qué pasa? Y por eso también se enseña portugués, o sea, portugués para el turismo que creo yo que incluso es igual o más importante que saber inglés en turismo es saber portugués. Primero le cuento a Lu que yo no sabía qué estudiar, así que hice una orientación vocacional con una psicopedagoga y entre todas las carreras me tiró turismo, al igual que relaciones internacionales. Y no fui con muchas expectativas, la verdad, porque no sabía de qué venía la carrera o a qué orientaba, mucho no tenía idea. Me fui dando cuenta, al igual que creo todos mis compañeros, con el paso del tiempo, con ir estudiando materias eh, y ir conociendo un poco de las dos facultades, ahí te vas dando cuenta recién a qué intención tiene un licenciado en turismo cuando se recibe. Entonces, no, la verdad no tuve muchas expectativas, pero estuve re contenta desde el principio porque dije, es por acá, gente, porque me encantó estudiando desde el momento cero, se me iluminaron los ojos y sí. Yo hice el test como en la mitad de la secundaria y me había aceptado profesor de música. El guía es como un profesor. Para transmitir conocimientos. Yo lo había contado en el video de que algo, hablando de las licenciaturas, de las especializaciones que da una licenciatura, parques nacionales. Yo tenía dos compañeros que eran hermanos. Ellos cuando terminaron, se recibieron de guía, fueron y hicieron el curso en parques nacionales, porque para ser guardaparque en algún parque nacional tenés que tener algo previo, y entre esos requisitos, algo de ellos es turismo, y ahora están trabajando, por lo menos hasta donde yo pude saber, en parques nacionales, son guardaparques en parques nacionales. O sea, estudiaron primero turismo y después hicieron el curso para guardaparques. Así que es como una de las cosas que abre el turismo, que ya es desarrollado a otros lados. Porque también existe el turismo cultural, el turismo de ciudad, pero existe el turismo naturaleza, por ejemplo. Creo que hoy día se puede estudiar guardaparque directamente, no estoy segura. Yo me acuerdo que había averiguado, porque bueno, ¿Sí? pasé por todas las áreas de ciencias naturales, pero creo que se puede estudiar directamente ahora. Sí, pero Depende. si tenés como algo previo, como que saltás Sí. primer año o una cosa Sí, así. eso sí. Nos preparan, por ejemplo, para ser museólogos, de guiar en el museo o de ser guías turísticos, de cómo gestionar empresas, cómo gestionar un hotel, cómo gestionar una empresa minorista, una empresa mayorista, un tour operator, y por el lado de lo que es más la política y la relación internacional, podemos dedicarnos a un montón de cosas. Principalmente podemos trabajar en secretarías del Estado, es muy importante. Así que mi expectativa por ahora es poder trabajar en una secretaría de turismo o en el ministerio como, wow, top 10, pero sí, eso. Es muy amplio, realmente puedes trabajar en muchos ámbitos. No lo hice, pero yo en su momento quería hacer un posgrado en un turismo sustentable, se llama. Que es, Julio, somos hermanos, pará. el turismo sustentable es lo que se viene, hay que decirlo, lo que se viene. Pensar turismo sustentable, por ejemplo, pensar el turismo para rural o turismo de pueblo, pero en un sentido donde, si bien obviamente la llegada del turismo puede modificar la cultura de un pueblo, de una ciudad o un espacio rural, tratar de orientarlo sin que se pierda la esencia de ese lugar al cual uno está visitando. Porque es como, en turismo hay como un estudio, que por cierto turismo es una ciencia, hay un estudio que es que hay un efecto que se llama efecto Venecia del turismo. El efecto Venecia es que llegan tantos turistas, o que llega al punto que hay más turismo, más turistas que habitantes de Venecia. Entonces, y la ciudad se modifica, deja de estar pensada para el habitante de Venecia y empieza a estar pensada para el turista. O sea, si uno va a Venecia, no va a encontrar a venecianos. Los venecianos ya no existen, sino que es todo turismo
está todo pensado para el turismo, es muy raro a una persona que viva ahí. Y es lo que pasa, por ejemplo, con algunos pueblos, algunos centros rurales de Argentina, donde está tan pensado para el turismo que ya es una ciudad diferente a como la era hace 10 años. Entonces, en turismo sustentable, en el cultural, lo que se busca es eso, no ir a un turismo masivo, no ir a un turismo que va en contra de la cultura del lugar. Turismo sustentable, obviamente, también de naturaleza. Por ejemplo, parques nacionales, no construir un camino en un área rural de cemento. Bueno, a ver, ¿cuál es la mejor manera de construir un camino y que ese camino no afecte a la naturaleza del lugar? ¿Cómo hay lugares donde limitan, por ejemplo, la cantidad de turistas? O sea, hay lugares donde van tantos turistas que dicen, bueno, o entran tantos turistas por día, o el turista tiene que reservar, o cuando se pasa una cierta cantidad de números, la entrada sale más cara para que menos gente vaya. Entonces, esas políticas de turismo sustentables, no concentrar el turismo todo en un solo lugar, en un solo punto, al punto tal que lo termine yendo. Claro. Es una de las cosas que también es como el turismo sustentable. Desde otras operados, orientaciones, maestrías, bueno, una es la de parques nacionales, una orientación. También tenés la de hotelería, por ejemplo. Otra que, por ejemplo, a mí me hubiera gustado hacer, después la hice, que es, por ejemplo, si trabajas en un museo, bueno, la restauración de objetos, la conservación de objetos, bueno, el turismo educativo, hay gente que trabaja únicamente con colegios, haciendo turismo para colegios y buscan la especialidad de mejorar el turismo escolar, o también para mayores de edad, cómo orientarlo, cómo beneficiarlo. Orientaciones no a todo. Y también el turismo especializado. En Mendoza existe la carrera de turismo, no sé cómo se dice, enólogo, lo de vino, no sé cómo se dice muy bien. Entonces el turismo solamente estudia los lugares de vino, cosechas de vino, enología, ¿no? O algo así. Y después tenés el turismo arqueológico, que eso se da mucho en Salta y Jujuy, se estudia cómo hacer turismo de sitios arqueológicos, por ejemplo. Acá en Buenos Aires, obviamente, más se estudia, por ejemplo, es turismo ciudad, turismo cultural, que nada. Yo tengo una pregunta para Julio. Claro, ahora entré en duda. Porque todos los textos que me dieron a mí del turismo, qué sé yo, bla, me recalcan que no es una ciencia. Todos los autores, está re en discusión. Entonces, claro, que en cortocircuito. Como que está en camino, está en proceso, porque tiene un objeto, yo estoy haciendo bla, bla, mi bla. tesis. Claro, a ver, yo estoy haciendo mi tesis de profesorado de historia y elegí como tema el turismo en el continente asiático antes del siglo XIX, ¿no? Un análisis. Y uno de los análisis que hago es que el turismo es una ciencia, porque es una ciencia social, es una ciencia donde se estudia el comportamiento humano. Entonces, si vos estudias el comportamiento humano, obviamente que te relacionas con otras ciencias para poder estudiarlo. Vos necesitas la geografía, necesitas sociología, necesitas, por ejemplo, vos lo que es la politología, necesitas lo que es, incluso a lo largo de la historia ha existido una escuela de turismo psicológico, donde se estudia cómo el turismo afecta a la psicología de las personas. Entonces, el turismo termina en una ciencia social. Obviamente que es una ciencia social muy nueva, donde los estudios científicos no están muy avanzados. Incluso acá en Argentina el turismo se estudia desde hace 15, 20 años como mucho, 25 años como mucho. Está como un poco más lento que referido a otros lados, donde el otro lado llega a haber maestría y hasta doctorado en turismo, llega a haber en otros lados, ¿no? En turismo orientado a tal cosa, o historia orientada en turismo. Pero es una ciencia social. Estás estudiando el comportamiento humano. Tenés un objeto de estudio que es el ser humano, lo que hace en su tiempo libre. Eso es el turismo. Claro. El turismo es toda actividad que realiza el ser humano en su tiempo libre. Y vos necesitas una ciencia para estudiar y necesitas un método de estudio para saber qué hace una persona cuando está libre. Si no hay un tiempo libre, no hay turismo. Claro, sí. Nosotros nos dieron, como te dije, muchos textos en donde los autores, los más recientes, hablaban de que tiene básicamente todo para ser una ciencia, pero no lo es. Entonces hablaban, bueno, de la maduración
que les falta como disciplina, que necesitan más, como es, trabajos de investigación, que nadie se dedican mucho a la industria del turismo, pero no a la investigación, y así. Como Claro. también es muy difícil porque está atravesado por tantas ciencias que son las mismas, la sociología que se aplica al turismo. Entonces, como el aporte está Claro. desde ese lado. Perdón, Ese suele ser el problema. Generalmente la mayoría de los estudios de investigación que hay en turismo en realidad no fueron hechos por personas que han estudiado turismo, sino por Eso personas iba a que estudian otra preguntar. cosa y entonces estudian turismo. Entonces es como que le falta ese empujón al turismo de tener sus propios investigadores. Yo te quería preguntar, cuando hablabas vos de las investigaciones científicas, Julio Sí. Martín Fernández, ahora nos ponemos Sí. serios. Ahí, tipo, se debe armar como quilombo con los antropólogos y los sociólogos, ¿no? No tanto con la antropología, sí con la sociología. Incluso yo cuando empecé a hacer esta investigación de la tesina, sí, muchas cosas que leía eran cosas de sociología, incluso, a ver, lo que pasa es que al principio, los primeros estudios científicos que hagan sobre turismo van a ser más estudios económicos, de financieros y demás, y después se va a parar a lo social. Entonces, digamos que va a ser como lo último, y eso que en realidad el turismo más que nada fue estudiado por otros. Creo que ese es el problema. No hay como Claro. investigadores científicos propios, sino que son externos. Entonces, por eso se suele dar ese debate si en realidad es algo, el turismo es una apoyatura para investigar otras cosas o es una investigación en sí misma. Y, y no tanto la antropología, creo que más la sociología y la economía son los más como que se tironean. Claro, a mí me hacía recordar, porque en mi facu se estudia antropología, y cuando hablan de antropología cultural se refieren a estas cosas, por ejemplo, cómo impactan, en este caso el turismo, a las sociedades, o a los pueblos, a las culturas, a la forma de relacionarse entre las personas, como que todas esas cosas. Entonces me hizo acordar a eso, pero Sí, sí, estudios antropológicos hay varios. Lo que pasa es que quizá la antropología, el enfoque de la antropología, como es el estudio del ser humano, está como mucho más orientado hacia eso, hacia el impacto y demás. Porque quizá un económico te va a estudiar el turismo mirando, bueno, las economías de los países, la economía de la ciudad, la generación de divisas, los dólares que entran, que salen, que el Banco Central se elimina dólares para el dólar turista. Entonces te va a dar eso más que nada. Pero la no el antropología enfoque. sí, incluso te podría decir que los primeros estudios de turismo son antropólogos y sociólogos, más antropólogos. También tiene mucho que ver con las facultades y las orientaciones que brindan. Muy pocas se dedican a una especialización de investigación. Creo que la Universidad del Salvador sí es una, que tiene la orientación en investigación. Y después, no sé, en mi facu también te puedes dedicar a la investigación, pero es muy difícil porque tampoco tenés el espacio, no hay un espacio para investigar, por lo general, viste, no sé, del turismo no. Sí hay de relaciones internacionales, por ejemplo, de ciencias políticas, pero el espacio para turismo todavía no está. Claro. Y tiene mucho que ver el que el turismo no sea una ciencia. Pero en Latinoamérica, si no me equivoco, corregime Julio, creo que Argentina es uno de los países que tiene buenos aportes por parte del turismo como Sí, sí, ciencia. Argentina y México son como los dos. Otros lugares también, estudiar la licenciatura en la Universidad del Plata, la de Morón y muchas otras que también podrían estudiar para Sí, el que quiera sí, buscar. sí. La universidad, en Buenos Eso iba a Aires la preguntar. licenciatura se hace en la Universidad de Morón y en la Universidad de Lanús. En cuanto a la validación del título, por ejemplo, hay muchas carreras que Mari me explicaba que están validados a nivel nacional, por ejemplo, por la CONEAU. Después, no sé, leí que la Tecnicatura de la Suisse está por la Asociación de Agencias y de Viaje y Turismo, la AABI. AADIT. Y bueno, y seguramente la ONR esté validada por algo de eso, ¿no? Igual creo que es más un tema legislativo eso, más que nada. Sí. Es una Sí. asociación a nivel nacional que vos cuando te querés poner una agencia de viajes te correspondería asociarte
ahí. Más que nada yo creo que es para la formalidad y para el día de mañana poder tener como un respaldo más fuerte si sucede algo, o tener más oportunidades de trabajo también, de laburo. Pero Creo por que ejemplo, va más por ese lado. si no te asocias a eso, como que podrías tener algo de ilegalidad o no tendrías como un apoyo suficiente, o cómo sería. En el caso de, por ejemplo, me abro una agencia de viajes y no me asocio a esta asociación. No, no tendrías problemas. La asociación quizá lo que hace es, te da como un respaldo, como decía Melissa, por ejemplo, si hay algún problema, ellos tienen sus propios abogados especializados en leyes turísticas, abogados especializados en comercio internacional, si te pasó algo en la agencia con un hotel en el extranjero. Entonces, ellos quizá te dan como un respaldo, un asesoramiento, y también es como una representación. Ahora con lo que está pasando con coronavirus y demás, por ejemplo, que ahora se sacó la ley de emergencia turística, el gobierno consultó mucho a estas asociaciones, agencias de viajes y de otras entidades del turismo para poder escribir la ley. Entonces también es como cierto respaldo que a veces funciona. Yo no estoy anotada en no estoy anotada en ninguna, y por ejemplo estoy viendo que en este momento de contexto me hubiera beneficiado estar anotada en alguna, porque están buscando ayudas económicas, ayudas de préstamos, de créditos. Entonces es como unas asociaciones donde las entidades se juntan, no por un tema obligatorio, sino de que si pasa algo, hay una ayuda. Acá en Buenos Aires existe la AVIABUE, que es la Asociación de Agencias de Viaje de la Ciudad de Buenos Aires, o está la AGITBA, creo que era AGITBA, que es la Asociación de Guías de Turismo de Buenos Aires. También está el AEGRA, que es para los gastronómicos. La Cámara de Turismo también se involucra con todo lo que es hoteles, y hay varias asociaciones hoteleras ahí como representadas, y hay un montón. Como son entes que se relacionan con el ministerio y que tienen mucha más presencia en todo lo que es las propuestas que se hacen del turismo y para el turismo. Incluso tal vez hasta tienen, al tener muchos más años que ciertas universidades o ciertas cosas, como decía Melissa, tienen más allegada al Ministerio de Turismo que una propia universidad, en los casos específicos de turismo. Es como que si el ministerio quiere saber algo, no consulta a la universidad, sino que directamente va a esta agencia. Es una de las cosas que vi este año en la especialización a la generación de políticas, que muchas veces el ministerio se relaciona más con el AEGRA, con la Cámara de Turismo, con la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, que con las propias universidades. Casi no hay contacto en Argentina. Entonces, por eso es recomendable que puedas asociarte o puedas ser parte de estos entes. ¿Hay algún programa de becas? Se dan becas para todos, no hay específicas de turismo. Sin embargo, el Ministerio de Educación suele brindar becas o concursos que dan muchas oportunidades a los estudiantes. Por ejemplo, hasta hace poquito largaron un concurso que era Promociona tu Destino, y podían participar estudiantes de turismo y licenciados, obviamente, ya egresados, pero era una buena oportunidad para los estudiantes de turismo para poder armar o desarrollar un destino turístico y que el ministerio pueda tener llegada a eso. Mirá. Si vos ganabas ese concurso, te financiaban todo, re bien. Pero por parte de la universidad tenemos las becas que dan para todos los estudiantes. Desde fotocopias hasta nos financian la comida del comedor, por ahí los pasajes, todo. Tenemos el medio boleto y la facultad, el medio boleto estudiantil, y la facultad si te corresponde, o sea, si te dan los montos, te financia la otra mitad. Para el tema del medio boleto te piden como un montonazo de cosas, como un montón de tenés que estar a una cierta distancia, también se tiene que fijar el tema de los ingresos familiares, a qué se dedica uno, si
si se puede o no mantener, o sea, es como que no es que simplemente, hola, sí quiero el medio boleto, sino que son como un montón de papeles de por medio como para justificar que verdaderamente lo necesitas. No, yo nada, estaba, no tenía, no tenía ninguna beca ni nada de eso. Sí, la escuela tenía subsidio estatal, o sea, no se estaba la cuota general de todos, estaba como un poco reducida. Y no, después por el transporte está el sistema de Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál fue la reacción de su entorno al decidir estudiar turismo? Vas a viajar. Por mi parte, fue buena. Muchos de los que me conocen me veían en este entorno y de cierta forma me lo atribuyeron y desde chiquita, como me gusta viajar o me gusta relacionarme con los turistas. De hecho, me ha pasado que voy a lugares donde hay turistas extranjeros y él o la guía no sabía ese idioma y yo era la que terminaba charlando con el turista y le contaba, bla. Bueno, yo se lo dije a mi padre en la playa en Mar del Plata un día de verano, él sentado en la silla y me mira y me dice, Julio, no. Dijo, no, ¿por qué? ¿Qué? No sabes idioma, no sabes nada, ¿por qué? Bueno, después lo terminó asimilando y nada. Incluso ahora cuando viaja afuera me pide a mí la información de los lugares, de folletos, libros o páginas, pero bueno, en su momento fue como, no, nene, no. En mi facultad tenemos las tres cosas: parciales, trabajos prácticos y finales. También existen los coloquios. Bueno, vamos a empezar por lo básico, que es un trabajo práctico. Por lo general, para regularizar, que quiere decir que tenés aprobada medianamente la carrera, es una condición, no es ni aprobado ni desaprobado. Vos aprobás y desaprobás en los trabajos prácticos y en los parciales y en los finales. Las condiciones de un alumno en una universidad es libre, regular o promocionado. Depende de la carrera si hay, y la materia si hay promoción o no. Para regularizar, en mi facultad tenemos dos requisitos básicos que son obligatorios tenerlos aprobados. Los trabajos prácticos, por lo general, solemos tener 2 o 3 si es una materia cuatrimestral, y si es una materia anual, solemos tener 6. Por otro lado, el parcial tenemos que tener aprobado, a veces con más de 6, y a veces lo podemos tener aprobado con 4, depende. Si aprobamos esos dos, quedamos regular. Y los parciales son de temas particulares. Después nos dan la opción de hacer otro parcial más, que es para promocionar la materia, que quiere decir que no vamos a rendir final. Una cursada normal quiere decir que tenemos que asistir presencialmente a las clases que nos dan los profesores. En algunas facultades se toman asistencia, en mi carrera no se toma, las cursadas son opcionales, igual podemos regularizar, promocionar o quedar libres cursando o no. Todo depende de las notas y de los trabajos prácticos, que son los dos requisitos básicos para quedar regular. Y para promocionar la materia, generalmente nos hacen hacer o un trabajo integrador o un coloquio. Lo que se llama coloquio es que nos dan un tema en específico los profesores o lo elegimos nosotros y lo tenemos que dar. A partir de ahí nos hacen alguna que otra pregunta y si lo aprobamos quedamos promocionados y no tenemos que rendir final. Depende de la materia, hay algunos coloquios que son grupales y otros que son individuales. Lo mismo con los trabajos prácticos integradores. Y el final consiste en que nos toman toda la materia, ya sea anual o cuatrimestral, y tenemos que aprobarlo con más de 6. Las materias cuatrimestrales son las que duran, como se dice, un cuatrimestre, de abril más o menos hasta vacaciones de invierno, y el segundo cuatrimestre son después de vacaciones de invierno hasta noviembre, diciembre, depende de la universidad. Y las anuales son las que duran todo el año. En mi carrera tenemos más anuales de lo que es la Facultad de Económicas, que son servicios turísticos 1 y 2, esas son las dos anuales, y en políticas son todas cuatrimestrales. Lo que sí son mucho más intensas las de política, y requieren mucho más estudio, mucha más dedicación que las anuales de económicas. Sin embargo, aprendes en las dos por igual, pero las únicas dos anuales de la carrera
hasta donde yo estoy haciendo, son servicios 1 y 2, que se enfocan en todo lo que es la industria de servicios turísticos. Yo donde estudié en la Suiza, acá en Capital, tenía solo materias cuatrimestrales. Generalmente era solo parcial y algunas eran emocionales. O sea, el parcial es como un examen, digamos, de secundaria, por así decirlo, como más completo. La mayoría eran final obligatorio, o sea, vos aprobabas el parcial, pues tenías que dar el final, que una característica que es importante es que el final también se da cuando quiere, dentro de un cierto tiempo. El final lo se puede dar a mitad de año, fin de año, el año siguiente y demás. Yo ahí en ese lugar, si mal no recuerdo, tenía 2 años para dar el final, si mal no recuerdo. Y las materias que se promocionaban, o sea que aprobaba los parciales y no tenía final, me acuerdo que eran muy pocas. En el lugar donde yo estudié eran muy pocas. Y después estaban las prácticas de guía, que la práctica, bueno, sí o sí tenía que estar aprobada, y si estaba aprobada la práctica, estaba aprobado el parcial, ahí podía promocionar esa materia de práctica, porque la práctica tenía una parte que era escrita Claro. y otra parte que era guiando también. ¿Ustedes sintieron mucho el impacto cuando dejaron el secundario e iniciaron el estudio superior? A nivel académico. ¿Sintieron que por ahí, no sé, al haber hecho otras orientaciones distintas en la escuela secundaria a lo que se dedicaron después, o el nivel, sintieron un impacto y cómo fue la adaptación a nivel académico? Eh, Cuando me dieron el primer texto, yo me enamoré y dije, es por acá, y no me costó para nada porque me reenganché y me re gustaron los textos. Entonces, si bien me demandan muchísima lectura, no fue algo que diga, uy, no doy más, o uy, no lo soporto, tengo que hacer como una transición. Claro, No me pasó. También fue como una reayuda el hacer el curso de ingreso, un cursillo. porque nos acompañaron de cierta forma y nos fueron adaptando, aunque fueron 2, 3 semanas, 4 semanas, no recuerdo bien. Ellos nos ayudaron a leer los textos y a comprender el razonamiento de un nivel académico mucho mayor que el secundario. Creo que lo que yo le diría a alguien que siga esta carrera, que sea, el tema es no entrar a la universidad, terciario, o lo sea, con la mentalidad de la secundaria en el sentido estructurada de, bueno, todos los días tengo que entrar una hora, todos los días salgo a esta hora y tengo este día de materia. No necesariamente tenés que estudiar todas las materias del primer año, y no necesariamente tenés que ser con un horario fijo. Eh, Podés elegir algunas cursar, algunas no, y lo aconsejable es siempre empezar cursando más que te interesa. No sé, de repente si no sabes nada de inglés y de repente la primera materia que te va a tocar los lunes es inglés, o sea, tu primera materia que vas a tener, la que más odias, y no, esa, cursala el año que viene, cursala el año que viene, y en tu primer año cursala que te interesa, como para que no te sea tan chocante, que no sea un cambio tan brusco. No hay una obligatoriedad de cursar todas las materias del primer año en primer año. Eso también es re importante cuando uno está solo, el tener una compañía, un par de estudios que, que se apoyen mutuamente con uno. Pero sí, no lo sufrí tanto al principio, al final bastante más, pero es cuestión de ir adaptándose. Yo no sé si podría llamarla crisis o esos momentos previos al parcial que uno no está en un pozo. Bueno, me ha pasado, pero por mi tipo de personalidad, porque yo soy una persona que tiene que saber todo, desde el primer texto hasta el último me lo tengo que saber todo. Y muchas veces eso no sucede en la vida real, y o en los tiempos de la facultad uno muchas veces no llega. Entonces, el no llegar y querer rendir en esa primera instancia y darte cuenta que no llegás y no podés, es muy duro para uno. Entonces, suelo recurrir a mis amigas, a familiares que quiero, que me apoyan y me tranquilizan y me hacen reflexionar que no pasa nada si no rindo en esta instancia, que puedo rendir en la que viene, que no es el fin del mundo. Claro.
que es un poco el verso que todos te dicen, pero que en esos momentos funcionan y que te ayudan a volver a tu eje. Me pasó que no entendía al principio una materia y no la entendía y dije, chao, esto está, la curso libre, la recurso del año que viene, lo que sea. Y es cuestión de muchas veces darle tiempo, dedicarle, y a veces también es cuestión de dejarla y volverlo a retomar en otro momento de tu vida, de tu cabeza, de tu situación en la universidad también, porque por ahí muchos de los conocimientos que te brindan otras materias te pueden ayudar a comprenderla. Sos un chico de 10, una chica de 10 en la secundaria, no significa que vas a ser un chico de 10, una de 10 en la facultad. Y tampoco eso es un fracaso, eso es como que también la idea de fracaso y acierto cuando uno va a un estudio superior también cambia. Lo que uno empieza a concebir como un logro es el saber y conocer más que la nota. Pasa que en realidad el hecho de saber es lo que después te va a servir como profesional al día de mañana, porque tener puras buenas notas y nada más es como, si yo no aprendo después en la práctica es como, che, y acá, es como aprender y bueno, darte la cabeza contra la pared las veces que sean necesarias, pero tratar de aprenderlo. Le agradecemos un montón por todos los aportes. Sé que nos pasa siempre, podríamos estar tipo semanas hablando de lo que tanto nos encanta. Nos vemos. Ya con el salto. Ay, nos vemos. Fue un replacer. Si nos visitas, nos avisas. Ay, sí, Julio, por favor. Sí.